Continuamos entonces con la serie de videos de Cloud Computing y entonces como dejamos en el último video el tema de los niveles de servicio y los distintos niveles que ofrece y en los cuales se ejecuta Cloud Computing, ¿no? A ver, un poco, Cloud Computing, entonces, haciendo un breve repaso, es una red de servicios que expone recursos a través de Internet, básicamente. Ahora, dependiendo del nivel y el tipo de recursos que se expongan a través de Internet, de este proveedor de recursos, el proveedor de Cloud Computing, es que vamos a poder clasificar a los distintos tipos de niveles de Cloud Computing. En particular, cuando solo nos dan acceso a la máquina, a la electrónica cruda, ya sea un disco de estado sólido, un disco rígido, una memoria RAM, una CPU puras, y ese recurso de hardware, esa electrónica, se encuentra expuesta para que un tercero lo pueda consumir por el tiempo que lo necesite, decimos que nos encontramos a nivel de hardware solamente y por ende el nivel se llama infraestructura como servicio, ¿no? Después vamos a entrar un poco más en detalle en este tema. También tenemos la plataforma como servicio, es decir, cuando no solo nos dan esos recursos expuestos a Internet, sino también arbitrados, como decíamos antes, con algún tipo de hipervisor o sistema en los cuales nos hace transparente qué recursos se ejecutan detrás, qué recursos se consumen detrás y nos va a dar acceso para que podamos, por ejemplo, instalar aplicaciones o guardar información directamente sin tener que manipular una CPU, por ejemplo, directamente, ¿no? Eso es plataforma como servicio o Platform as a Service por sus siglas en inglés. Y por último, tenemos el nivel donde no nos hacemos cargo de nada, es decir, simplemente utilizamos el software que ya está ejecutándose en la nube. Y estas aplicaciones utilizadas por los usuarios finales se suele decir que se encuentran en el nivel de software como servicio o software as a service por sus siglas en inglés, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas empresas que proveen cloud computing, una de ellas es Salesforce, y por ejemplo, una de las frases del fundador que dijo que la definición de cloud computing es ofrecer servicios a través de la conectividad y gran escala de Internet. Por supuesto, porque acá el objetivo es exponer todos estos niveles a el público masivo, ya sean organizaciones o personas. Entonces, aunque después vamos a entrar más en detalle sobre los niveles de servicio, hay que hacer un breve resumen sobre en qué se basa esta cloud computing o esta nube, ¿sí? Esta computación en la nube. Primero, como decíamos antes, es en la virtualización y exposición de recursos de hardware a través de Internet, que es lo que veíamos antes. Luego, por supuesto, la capacidad de utilizar dichos recursos por el tiempo que sean necesarios, es decir, poder tener escalabilidad para crecer cuando lo necesito, pero también la flexibilidad necesaria para que cuando yo no necesito consumirlos más, pueda reducir la cantidad de recursos que estoy consumiendo y por ende el precio, ¿no? Por ende el precio de la infraestructura que yo manejo es mucho menor, porque es variable en el tiempo dependiendo de la demanda. A su vez es muy importante mencionar que se requieren los sistemas de software necesarios para gestionar la arquitectura que está debajo, ¿sí? Es decir, en muchos proveedores de cloud computing esto se llama hipervisor, que es básicamente aquel árbitro que permite exponer máquinas virtuales, como vemos en la imagen, a través de las cuales podemos instalarle sistemas operativos y aplicaciones a esas computadoras virtuales que nos proveen y debajo poder utilizar y compartir esta CPU, almacenamiento, memoria o mismo las redes que subyacen, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema sobre niveles de servicio, habíamos definido a la infraestructura como servicio a entregar el hardware directamente para que puedan escalar en demanda, ¿sí? Básicamente los que hacen uso de esto son, por ejemplo, empresas o personas particulares que requieren solamente la electrónica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en realidad mucho la parte hardware física dura no nos interesa y más bien nos interesa poder tener una plataforma a través de la cual poder ejecutar aplicaciones, guardar datos, etcétera. Ya entramos en lo que es Platform as a Service. Los principales proveedores son Windows Azure, Force.com, Google Engine o Google Cloud, como se llama ahora. Y por último, el Software as a Service o software como servicio, que provee la aplicación y los datos directamente, ¿sí? Por ejemplo,
IBM Lotus, Salesforce.com, mismo, por ejemplo, Google Drive o Office 365, son aplicaciones que nosotros no necesitamos descargar ni instalar en nuestras máquinas para poder hacer uso de ellas, ¿sí? Me había olvidado de mencionar la infraestructura como servicio, algunos ejemplos, los más conocidos a nivel mundial son Amazon Web Services o AWS, VMware, Rackspace, bueno, y como esos hay muchos. Entonces un poco si tenemos que tener en cuenta cuáles son las distintas responsabilidades que tenemos a la hora de elegir un nivel de servicio, podemos notar que, y compararlo siempre con lo que llaman servidores on-premise, es decir, tener nosotros la máquina física, ser nosotros dueños de esa infraestructura. Y obviamente, si nosotros nos hacemos cargo, también tenemos que mantener absolutamente todo, desde el disco, desde las redes, hasta la información en las aplicaciones, ¿sí? Somos dueños de absolutamente todo, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Mantenerlo, actualizarlo, arreglarlo si se rompe. En infraestructura como servicio ya no nos hacemos cargo y para nosotros es transparente un poco cómo se levanta toda esa infraestructura, simplemente hacemos uso de ella para luego poder tener acceso a directamente instalarle en esa máquina que nos dan física un sistema operativo y de ahí para arriba, ¿no? En el medio tenemos la plataforma como servicio donde también no nos hacemos cargo de la parte de hardware como pasaba en IaaS, pero tampoco nos hacemos cargo de lo que es el sistema operativo, etc. Simplemente instalamos la aplicación y guardamos los datos. Eso es un poco lo que nos permite Platform as a Service y, por supuesto, olvidarnos de todo lo que es el manejo, la administración y el mantenimiento de la electrónica, ¿no? Y por último, el software como servicio, en el cual no nos hacemos cargo de nada. Usamos la aplicación, entramos a Google Drive, a Office 365, cualquiera de las aplicaciones que no requieren descarga ni instalación y directamente somos usuarios puros y netos de ese software ya ejecutándose en la máquina de un tercero, ¿no? Que es este proveedor de cloud computing. También podemos hablar de distintos escenarios de implementación. Estos escenarios de implementación surgen porque, claro, yo no me hago cargo de la aplicación, la información que está ahí ejecutándose, como veíamos, por ejemplo, en un software como servicio, pero hay empresas y también personas que requieren, por el nivel de privacidad y de seguridad de la manutención de esos datos, que no corra o no se ejecute en servidores de terceros, porque al fin y al cabo es la información de cada uno. Cuando uno se registra en una red social, acepta que esos datos se guarden en donde la red social tenga el almacenamiento. Entonces por eso surgen ambientes híbridos donde no soy dueño total de la infraestructura, como hablábamos antes de los servidores on-premise, pero tampoco expongo todo al público para que esos recursos dependan y surjan del criterio del proveedor de cloud computing. Entonces podemos identificar y clasificar, dependiendo del escenario de implementación, tres tipos de nubes, ¿no? La nube privada o private cloud, que básicamente son operaciones en data centers internos. Entonces esto reduce el riesgo de exposición de la información, o al menos depende enteramente del dueño de ese servidor, pero por supuesto el costo de tener esta maquinaria es mucho más alto. Las nubes públicas, que obviamente tienen almacenamiento compartido, aunque solo pueda acceder yo, no sabemos lo que pasa debajo en ese disco, si esa partición está compartida con otro. Entonces, obviamente reduce el costo, pero expone más a la información. Por eso también tenemos las nubes híbridas, que es un poco utilizar para cierto porcentaje y cierta operación crítica de la empresa todo lo que son las nubes privadas, y lo otro, poder ponerlo, por ejemplo, en un sitio web institucional u otra información que ya de por sí es pública, poder ejecutarla en nubes públicas o public clouds, ¿no? En el siguiente video lo que vamos a ver son las ventajas y también las desventajas de la utilización de cloud computing dependiendo del nivel de demanda.